En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Tengan todos ustedes un muy feliz día. Les damos la bienvenida a la serie de reportajes de Año Nuevo. Hoy es viernes 13 de enero de 2017. Esta es la emisión 17.672 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. En 100 años hemos aprendido que compartir es disfrutar en familia una Saltín Noel. Es cambiar unas Ducales por una sonrisa. Es cuidarte con tu mejor amiga disfrutando unas Tosh. Es abrir unas Festival para comenzar una nueva amistad. Porque compartir es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Noel, 100 años creando momentos para compartir. Compartir con tus amigos, qué tan bueno. Que te den un abrazo, qué tan bueno. Cuando todo sale bien, qué tan bueno. Tan bueno como mi café La Pastilla. Tantas cosas buenas que nos pasan cada día. Qué tan bueno el aroma y el sabor de mi café La Pastilla. Bueno, hasta la última gota. Cuando pruebas unas deliciosas salchichas ranchera y disfrutas de su inigualable sabor ranchera, no podrás sacártelas de la cabeza. Vive la experiencia ranchera las veces que quieras con el inigualable sabor de salchicha ranchera. Esta serie de reportajes de Año Nuevo cuenta con el patrocinio de Manpower Group. En unos segundos continuaremos. Para competir en los mercados del mundo, el secreto es tener el mejor talento humano y encontrarlo es humanamente posible. Experis, talento humano altamente especializado para competir en los exigentes mercados del mundo actual. www.experis.co. Experis, una compañía de Manpower Group. Los dejamos con el invitado de esta mañana. Amigos, muy buenos días. Estamos en la serie de Año Nuevo del Noticiero Económico Antioqueño, serie que empezó en el año 1986, es decir, este es el año 30 de este trabajo. Bueno, empezamos en el 75, pero cuando fuimos madurando un poquito en el tema, empezamos a invitar a las vacas sagradas del país, de la región y de la ciudad a que nos hablaran de lo que nosotros llamamos balances y perspectivas. El turno hoy es para conversar con el doctor Santiago Piedrahita Montoya, presidente de Contegral. Conocimos y trabajamos junto a él mucho tiempo de su padre, el doctor Francisco Piedrahita, tanto en la Cámara de Comercio como en la Bolsa de Medellín y después viendo eclipses por allá en el Valle. A ver, doctor Santiago, hablemos primero de lo que fue el año pasado para la economía en general del país, desde el punto de vista general, la economía del país, ¿cómo la vio usted este año que pasó? A ver, Jota, primero que todo, muchas gracias pues por la invitación a participar. A ver, el año pasado definitivamente fue un año muy desafiante, no solamente a nivel empresarial, sino como país, la economía. Después de un periodo de una estabilidad en la inflación, de un cierto periodo largo pues, de estabilidad en la inflación, tuvimos un golpe muy fuerte en inflación, que gracias a Dios hacia el final del año pues aflojó, pero que nos generó durante el año un efecto muy importante en alza de tasas que obviamente pues ayudaron a moderar nuevamente esa inflación, pero que generaron un impacto en la capacidad de inversión del sector productivo. Eso obviamente estuvo acompañado pues obviamente todo el tema del fenómeno del Niño y por qué no decirlo pues también obviamente por toda la polarización y toda la incertidumbre que en lo político hubo durante el año. O sea, fue un año bien movido, con unas consecuencias importantes en el tema insisto, de inflación, que finalmente nos llevó a un crecimiento que tampoco pues tenemos el dato oficial, pero que por debajo del 2 muy probablemente o alrededor del 2, que claramente es un crecimiento que no ayuda positivamente a la generación de empleo y de riqueza. Bien, sin salirnos del contexto nacional, ahora entramos al particular de Contegral. Esa actividad empresarial en esas condiciones, con ese medio ambiente,
en donde se sintieron indicadores como la volatilidad del dólar y la tendencia inflacionaria que afectaron a tantas empresas y tantos cálculos desde finales del año, desde mediados del año. Ustedes al final, ¿qué sacan de calificación de esa, no la empresa, sino del país? Lo que sacamos es que el país, obviamente, parte de la inflación se argumentaba el fenómeno del Niño y todo, efectivamente sí, y los paros también, pero parte de eso es la volatilidad de las tasas que venían desde mediados del año anterior. Obviamente en el 2015 no se logró llevar el impacto de la volatilidad de la tasa de cambio totalmente a precios, y eso sí se terminó de hacer en el año 16. Entonces parte del aumento inflacionario del 16 obedece obviamente a los paros, al fenómeno del Niño, pero una parte muy importante se debe allá el proceso de terminar de hacer el paso a precios de los aumentos que generó la volatilidad de la tasa de cambio. En nuestro sector eso es absolutamente cierto, porque sin irme pues a detalles de Contegral aún todavía, en el sector donde estoy, que es básicamente el sector pecuario, donde está la industria de pollos, de huevos, de cerdos, esa es una industria donde el alimento balanceado representa más o menos el 75% del costo de un pollo, de un huevo, de cualquiera de estos animales. Y el alimento balanceado está compuesto en un 80% de material importado. Entonces, el impacto que obviamente eso tiene en el costo de un huevo, en el costo del pollo, es absoluto y se da muy rápido. Obviamente, no se dio probablemente totalmente en el 2015 por la dificultad de subir los precios, porque había inventarios, por muchas cosas, pero en el 16 nos lo tragamos entero. Sin puntualizar por sectores todavía, en realidad el paro camionero mostró que hay demasiadas vulnerabilidades en el país, cuya infraestructura no se ha modernizado a pesar de los avisos en la televisión y a pesar de estar ser tan evidente el desequilibrio que hay entre el número de camiones y la demanda. Ese desequilibrio que hay genera ese problema de paros de los camioneros. Bueno, el tema del paro camionero, efectivamente, como tú dices, demuestra la vulnerabilidad que como país tenemos a ese sector. Somos un país básicamente unimodal, nosotros no tenemos ninguna otra forma alternativa de transporte, no hay tren, no hay tema fluvial, o lo que hay pues es muy incipiente todavía para lograr contraponer cualquier vulnerabilidad en el sector de transporte terrestre. Obviamente lo que nos falta es mucho y tenemos que trabajar como país rápidamente, porque el tema de las 4G, el tema de la infraestructura está cambiando. Todos los que tenemos la oportunidad de circular por el país vemos que hay cosas. Efectivamente sería absurdo decir que no pasa nada todavía, probablemente no lo que uno quisiera, pero está en obras, ¿cierto? El país está en obra. Pero tenemos que trabajar muy rápidamente en la modernización del sector transporte también, porque no es solamente un tema de vías, es un tema de la productividad del sector transporte. Todavía tenemos un sector, insisto, muy unimodal, y segundo, en el tema de transporte terrestre tenemos un tema todavía muy, el camión del señor que lo para por la noche, que lo trabaja nomás cuando entonces eso no da un nivel de productividad que necesita el país. Uno lo ve, por ejemplo, esta organización particularmente desde hace un tiempo atrás tuvo que emigrar a tener una flota propia, y uno ve los índices de productividad y de costo de la flota propia y son niveles buenos, porque es como que Avianca pues parqueara un avión cada que el piloto se va a descansar. Eso sería imposible viajar en avión, ¿cierto? Entonces algo parecido sucede en este tema, donde tenemos que garantizar que haya rotación del activo, que en este caso los camiones, que haya centros de acopio, que haya más, que las mulas puedan estar rodando más tiempo, porque hay más volcos, pues, hay más volcos, entonces los volcos mientras los están llenando, la mula está yendo a otro lado. Ese tipo de eficiencias se necesitan en el país, de lo contrario el costo de transporte va a seguir a los niveles que está y la vulnerabilidad va a seguir alta. Estamos escuchando hoy en la serie de Año Nuevo del Noticiero Económico Antioqueño al doctor Santiago Piedrahita, presidente de Contegral, y estamos con Jesús Antonio Vargas, que es un agricultor frustrado porque se las sabe todas. Tus preguntas, Jesús Antonio. Gracias, don Jota, y pues un feliz año, doctor Santiago. Démosle una mirada a este tema. Colombia se está metiendo en un programa que se llama Colombia Siembra,
Y usted habló ahora de las materias primas importadas, sobre todo el maíz para la gran producción de concentrados. A ver, ¿qué se puede hacer industrialmente y localmente para minimizar costos y evitar precisamente afectarse tanto cuando hay tanta volatilidad del dólar? Ese punto, Chucho, es un punto que para mí es fundamental, pero no es de corto plazo, es un tema de largo plazo y mediano plazo en Colombia. Para mí es uno de los elementos más importantes que tenemos como país que explotar de cara no solamente a lo que usted dice de vulnerabilidad en la volatilidad de tasa de cambio, etcétera, sino también como parte de ayudar a construir una paz sostenible y estable en este país. Efectivamente el proyecto de Colombia Siembra viene caminando, ha logrado aumentar el número de hectáreas cultivables, pero muy especialmente en cultivos pequeños. Sí, eso hay que reconocerlo. Grandes extensiones de soya, de maíz, etcétera, no han venido creciendo a la forma que quisiéramos, porque todavía hay un tema muy importante que necesitamos ir asegurando como país, y el tema de estabilidad jurídica. El tema de las tierras, el tema de las invasiones, todo ese tema es un tema muy complejo todavía en el país, para el cual necesitamos más estabilidad. La agricultura es un tema de largo plazo, usted siembra hoy, cosecha en 3 años, pero o sea, esto es un tema de 10 años. La agricultura no es un cortoplacista y necesita mucha estabilidad, reglas de juego claras. Entonces, por ese lado, hay todavía unos temas que hay que resolver. Sin embargo, coincido con usted en que ese es un tema apuesta de país, particularmente nosotros desde Contegral, que somos unos grandes importadores de materias primas. Nosotros hoy día importamos entre soya y maíz cerca de 1,5 millones de toneladas, 1.600.000 por ahí. Nosotros hoy día, por ejemplo, no somos capaces de proyectar cultivar ese consumo que tenemos en el país, no hay dónde, no hay cómo. Entonces sí tenemos un plan de cómo empezar a partir del aprendizaje que hemos tenido en la Facenda, en los llanos orientales, donde hoy día se están cultivando 25.000 hectáreas, a partir de ese aprendizaje, ver que sí se puede, que es posible, tratar de ver cómo vamos desarrollando parte del crecimiento hacia futuro con materias primas locales, donde parte lo podemos hacer nosotros y parte estamos tratando de ver cómo motivamos a que terceros, agricultores, se motiven nuevamente a cultivar con el compromiso de que nosotros les compramos. Nosotros este año una de las inversiones que hicimos fue una nueva planta en la zona de Córdoba, en la zona de Ciénaga de Oro particularmente, que esa es una zona con una vocación agrícola espectacular, pero que dejó de sembrar. Y justamente dejó de sembrar porque el agricultor de allí sembraba y después tenía que salir a regalar la cosecha porque nadie se la compraba. Entonces, en la medida en que logremos articular una compra asegurada, una tierra que ya está preparada, que existe, una buena tecnología, asistencia técnica, muy probablemente logremos nuevamente motivar la siembra en esa zona. Insisto, no para reemplazar todos los consumos, es imposible reemplazarlos todos de un viaje, pero al menos para ir creciendo en el cultivo nacional. A ver, mi papá fue agricultor y sembraba maíz. Éramos autosuficientes en maíz. Estoy hablando de los años 60, 70. No habías nacido. ¿Podremos ser autosuficientes algún día aquí en qué áreas, por un lado y por el otro? Para pasar al tema de Contegral, ¿cuál es la estructura de Contegral en ese campo, en esta área de producir alimentos? A ver, sobre tu primera pregunta de si somos o no capaces de ser autosuficientes, yo creo que falta mucho. O sea, Colombia importa, si mi memoria no me falla, en granos, entre soya, maíz y trigo. Como país importamos cerca de 8 millones de toneladas. Eso pues es una barbaridad. O sea, a 8 millones de toneladas, solamente entre maíz y soya, póngale una media de 6 toneladas por hectárea. 8 millones, o sea, no está 1 millón de hectáreas. No hay 1 millón de hectáreas, no hay 1 millón de hectáreas listas y preparadas con ese nivel de productividad en Colombia de un día para otro. Pero sí hay un desafío muy grande, y es la población mundial, que hoy somos 7.3 billones de habitantes, está creciendo a 9.4 en el 50. Las estimaciones de la FAO y de todas las organizaciones dicen que de aquí al 50 el consumo de grano se va a duplicar en el mundo, porque el consumo de proteína se está aumentando en un 70%. Entonces vamos, con ese crecimiento de la población, el poder adquisitivo de las clases medias, va a haber mayor demanda de proteína y necesitamos producir el doble de granos.
¿Qué va a pasar? Se estima que el aumento en tecnología, o sea, genética de semillas, genética en cerdos, genética en pollos, responde por cerca de un 60% de esas necesidades. El otro 40%, casi la mitad, va a tener que venir de incremento en cantidad de producción, ¿cierto? Que eso implica nuevas áreas sembradas, nuevos pollos, nuevos cerdos, todo, estoy hablando en el mundo. Y cuando se va y mira el mundo, según las cifras de la FAO, las áreas cultivables están en el subsahara africano, que está con unos problemas políticos enormes, que no se va a demorar menos de 10 años para medio organizarse, o sea, allí no está la probabilidad de que esté, y el resto se llama Sudamérica. El mundo tiene que sembrar 1 millón de hectáreas anuales para poder alimentar el mundo, de aquí a los 2050. Y los ojos del mundo están puestos en Sudamérica, para ese 1 millón de hectáreas. Obviamente los grandes llamados ahí son Argentina y Brasil, pero Colombia hace parte de esa ecuación también. Entonces Colombia sí debería ser capaz de, puede que en 1 millón, no tiene como 1 millón de hectáreas anuales, pero sí deberíamos ser capaces de ir aportando a ese millón al menos un 10%. Y en el caso de Contegral, ya mismo, ¿cuál es la estructura de Contegral? ¿Cuál es el papel que ustedes juegan en esto de la producción de alimentos, en la producción de carne, de cerdo, de aves, todo esto? Bueno, a ver, Contegral es un importante jugador del sector agropecuario. Hoy somos importantes productores de alimento balanceado y alimento para mascotas, pero eso que es por lo que nos reconoce la mayor parte de la gente es cerca de la mitad del negocio. La verdad que somos igualmente inversionistas importantes en proteína animal, o sea, nuestro propósito como organización es nutrir, es alimentar animales, mascotas y humanos. Y en el tema de proteína animal para humanos tenemos importantes inversiones en negocios de pollo, en negocios de huevo, en negocios de cerdo, ¿sí? A través de marcas conocidas pues, en cerdo, como es la participación en el proyecto La Facenda. En pollos manejamos Frico y Pimpollo, en huevos manejamos una empresa importante en la zona central de Tolima que abastece la zona central del país. Entonces, estamos básicamente en toda la cadena de nutrición, tanto de animales de engorde, mascotas y proteína animal para humanos. Y hablemos un poco, doctor Santiago, de La Facenda y el proyecto Aliar en los Llanos Orientales. Bueno, ese no es una inversión 100% nuestra, ahí somos el principal inversionista, con cerca de un 40%, es un proyecto espectacular, es un proyecto país, ¿sí? Es un proyecto a largo plazo, es un proyecto que comenzó el promotor de la idea, que es Jaime Liébano, hace cerca de 12 años, y que hoy pues ya es un proyecto que tiene una producción muy importante. Hoy tenemos un inventario de poco menos de 20.000 madres en producción. Es un proyecto que ha venido creciendo mucho, posicionando la marca La Facenda en las zonas donde hoy logramos vender. No hay más cerdo, y que está cambiando el hábito de consumo de cerdo, que es muy importante. Junto con, porque no puedo decir que sea solamente un trabajo de La Facenda, la Asociación de Porcicultores de Colombia también es uno de sus propósitos, es cómo entre todos se trabaja en aumentar el consumo per cápita de cerdo en Colombia, que está por debajo del consumo per cápita en la región, pero que viene subiendo de una forma muy importante. Hoy, el año que acabamos de terminar, las estimaciones nos dicen que probablemente hayamos llegado cerca de los 10 kilos por habitante año. Hace 6 años veníamos a menos de 5, entonces se duplicó en menos de 5 años, y la estimación que tenemos para cerca del año 2025 es que esté cerca de cerca de 18 o 20 kilos por habitante año. Entonces el tema viene creciendo mucho. Como les decía, es un proyecto país. Ojalá el país tuviera unos 4 o 5 proyectos de esos, porque son proyectos que generan desarrollo en las regiones, proyectos que generan integración. En estos días estábamos revisando el proyecto, lo que se está haciendo con las comunidades indígenas, lo que se está haciendo con los resguardos, en términos de incorporarlos a ellos en las producciones. Casi que básicamente estamos haciendo unas sidres allá. Entonces eso es un proyecto muy importante, viene creciendo mucho, y bueno, ahí estamos. Hay una cosa que a mí me impactó mucho cuando conocí una hacienda productora de engorde de cerdos, y es el esquema de funcionamiento. Ellos ponen las instalaciones y ustedes ponen los cerdos, aportan los cuidos y obviamente toman después el producto. ¿Cómo es que eso funciona bien en Cristiano? Para que un posible
inversionista en este tema o que tenga ganas de hablar con ustedes sobre el tema, ¿qué es lo que tiene que entender? A ver, eso es un modelo que está muy desarrollado en Brasil y Estados Unidos. La industria de cerdo y de pollo en Brasil y en Estados Unidos básicamente ha crecido así. Las grandes compañías como Tyson, las grandes compañías como... básicamente Tyson es como la líder en eso, bueno, y los brasileños también han crecido con modelos donde ellos construyen las plantas de beneficio. Ellos garantizan la genética, ellos garantizan el alimento, garantizan la asistencia técnica y garantizan que compran los animales. E invitan a inversionistas varios a construir las granjas, ¿sí? Pero no es que cada uno construya la granja que quiere, sino que le definen el modelo de granja, las especificaciones de la granja, el granjero, en este caso pues el inversionista, es responsable del cuidado de los animales, todo, y le pagan en función de la conversión de kilos que haya tenido el ave o el cerdo, de forma tal que se premia la buena producción y se castiga la producción que es más ineficiente en términos de conversión de carne. Cuando hablo de conversión me refiero a la conversión entre kilos que gana el animal versus los kilos que se come como alimento, ¿sí? ¿Y ustedes hacen eso aquí exactamente? Aquí estamos con la mayor parte de nuestra cría de animales es en granjas propias con gente propia, pero tenemos tenemos algunas granjas en ese modelo aquí en Colombia y venimos creciendo en ese modelo. Bien, nos quedan 2 minutos para una pregunta. Las perspectivas de este año que está empezando, ¿cómo la ven ustedes para el país y para ustedes? A ver, yo creo que va a ser un año, no quiero ser pesimista, Jota, pero creo que va a ser un año parecido al año que acabamos de terminar. Vemos las proyecciones de crecimiento, son muy parecidas al 2%, es decir, pareciera que en crecimiento vamos a repetir lo que ya vivimos. Positivo, que no se ve pues que el año terminó con una inflación cayendo, entonces nuevamente creo que ese fantasma de la inflación no nos va a acompañar durante este año que comienza. Entonces eso puede ayudar a que la tasa, vamos a ver qué pasa con la tasa de cambio, con la tasa de interés, perdón, pero que pueda probablemente empezar a aflojar algo. Eso puede facilitar nuevamente los temas de expansión, de inversión en capacidad productiva. En mi modo de ver hay 2 temas que me preocupan. Uno es la volatilidad que pueda generar pues, el arranque en Estados Unidos del presidente Trump, porque no sabemos cuál va a ser la reacción de los mercados frente a lo que sea el presidente versus el candidato. Segundo, Colombia va a vivir un año de mucha polarización política. No nos olvide que el 17 es un año preelectoral y va a haber mucha polarización. Entonces, todo eso incide y todo eso influye. Nosotros personalmente en nuestra organización sí tenemos pues una perspectiva positiva del año, más de lo que de ese 2% obviamente que mencionan los economistas de lo que puede crecer el país. Nosotros le estamos apostando a un mejor año que eso. Sin embargo, tenemos que estar alertas y atentos porque creo que puede ser un poquito mejor que el anterior, pero sin embargo no va a ser una locura bueno. No va a ser una locura nosotros tener que cortar aquí, pero si no cortamos nos cortan. Ya sonó el timbre. Doctor Santiago, muchas gracias y que este sea apenas un abrebocas para que usted siga con nosotros, entendiendo que estamos al servicio de las empresas que como ustedes hacen este tipo de esfuerzos por darle al país cosas muy buenas. Jesús Antonio Vargas y este servidor le agradecen y a ustedes amigos oyentes les deseamos que la natilla no les haya engordado mucho y que los buñuelos tampoco. Coman cerdo, coman huevos, coman pollo. Muy buenos días. En Manpower, líder mundial en recursos humanos, tenemos para las empresas el talento humano necesario para ganar en el cambiante mundo de los negocios y las mejores oportunidades laborales para que las personas desarrollen su máximo potencial. Consúltenos www.manpower.com.co. Manpower, una compañía de Manpower Group. Esto dicen los empresarios sobre el Kinder de los Cacaos, el libro de J. Enrique Ríos. Juan Camilo Ochoa, expresidente del Grupo Sura. Este es un documento muy importante para la historia del empresariado en Medellín, o en Antioquia, mejor dicho, porque es la declaración espontánea de mucha gente. No, yo no los llamo cacaos, pues tú los llamas cacaos, pero yo digo, fueron personas que ocuparon algunas posiciones destacadas en la empresa antioqueña, pero va a ser un documento muy importante.